Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy es lunes 29 de abril del año 2024. Y como cada día vamos a recordar nuestras coordenadas digitales, nuestras redes. Mi cuenta de X, antiguo Twitter, es @JairCuba. La cuenta del programa es @Frente a Frente 9. También tengo disponible el teléfono de nuestra mensajería de texto. Se puede comunicar con el programa por el 0424-232-3228, 0424-232-3228. También esta noche en reposición, usted tiene la oportunidad de ver de nuevo Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión que estará disponible en los próximos días en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Hoy, queridos amigos, vamos a comenzar inicio de semana, una semana caliente en la medida que vaya avanzando el cronograma electoral, que es el tema que nos va a tener atrapados durante todos estos días. Va a haber mucha información, va a haber mucha especulación, va a haber muchas hipótesis y también muchas definiciones. Por supuesto que sí, hoy inicio de semana. Muchos dicen que esta semana, estos próximos 5 días, son decisivos incluso para la candidatura de la plataforma unitaria, de ese factor de la oposición. Pues bien, mis amigos, vamos a comentar acerca de los últimos acontecimientos. Curioso, y hoy tenemos que hablar un poquito de lo que son los medios, lo que ha cambiado Venezuela en los últimos tiempos, quienes hemos tenido la oportunidad de haber ejercido el periodismo en las salas de redacción, incluso con máquinas manuales, porque obviamente no somos unos muchachitos, hemos tenido también la enorme experiencia, la fabulosa experiencia de vivir una transición de la máquina manual a las máquinas electrónicas, entiéndase computadora u ordenador, como lo llaman en España. Pero en esos tiempos del periodismo que muchos llaman romántico, había muchas cosas que a uno le toca privilegiar y que lastimosamente no sabemos por qué se han perdido. Y se han perdido casualmente en Venezuela y no en otros países. Tú no tienes la oportunidad de viajar y el cubrimiento de la fuente sigue siendo exactamente igual, con excepción de Venezuela. Yo recientemente estuve en los Estados Unidos, estuve en Orlando, en una rueda de prensa de un boxeador, de Edgar Berlanga, y todo fue absolutamente normal. Por supuesto, no estamos hablando de política. Siempre en política hay algunas restricciones por temas de seguridad. Pero el caso en Venezuela es verdaderamente curioso. Y se lo dice una persona que está al aire todos los días cumpliendo esta responsabilidad con ustedes de lunes a viernes. Una persona que además, como en este momento, ejerzo mi derecho a opinar y también ofrezco la oportunidad de indagar mediante mis entrevistados las opiniones de todos y cada uno de las personas que nos visitan en este programa. Hoy estamos saliendo desde nuestra casa, tenemos algunos compromisos y cuando también vamos a entrevistar mucha gente que no está en los Altos Mirandinos ni está en las cercanías de Caracas y gracias a la posibilidad que nos brinda la tecnología lo podemos hacer. Hoy vamos a conversar con una persona que tiene mucha experiencia política, es un técnico, un arquitecto, fue diputado en al Congreso de la República, antiguo Congreso de la República, en la época en que era militante del movimiento al socialismo, muy vinculado al Estado Miranda, pero ahora radicado en el estado Anzoátegui. Me refiero al arquitecto Richard Casanova, quien además es miembro
de la directiva del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Richard en este momento es diputado del Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui, activista, dirigente del partido Primero Justicia. Tenemos una larga amistad con nuestro entrevistado en la mañana de hoy. Y bueno, va a ser interesante conocer su punto de vista con relación a lo que está ocurriendo. Pero hablaba de los medios, concretamente, y lo digo por lo siguiente, porque ayer parecía que la noticia, más allá de las declaraciones o de las respuestas que le dio el candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, a la colega Margarita Oropesa, la noticia no era el contenido, la noticia no era la narrativa del candidato, sino la noticia era que Venevisión estaba entrevistando por fin a un candidato de la oposición venezolana. Fíjense ustedes hasta dónde, mis amigos, hemos llegado. Es increíble de verdad que nos hayamos desacostumbrado a un hecho que era público y notorio. En la última campaña presidencial, digamos, normal que se realizó en este país a nivel de medios, me recuerdo claramente, y ustedes lo deben tener en su memoria fresquito, el programa de entrevista que hacía ese maravilloso, ese extraordinario periodista que fue Oscar Llanes, maestro de muchas generaciones de periodistas, y tenía un programa llamado La Silla Caliente. Pero además de eso, Marcel Granier, que es abogado, no periodista, pero ejercía eh, como, como opinador y como locutor, tenía una entrevista que marcaba pauta, incluso en la opinión pública de la semana, llamada Primer Plano. Y bueno, los programas de opinión, de noticias que se iniciaron con Carlos Rangel y Sofía Inver en la mañana, y que le han dado pie a este programa que nosotros hacemos a través de esta televisora, Mira TV, Canal 9 de Inter, esa serie de programas en la mañana de opinión quedó establecida por aquellos grandes periodistas que lo hacían en su debida oportunidad y no había cortapisas ni había amenazas con relación a las entrevistas. En este caso, por ejemplo, Venevisión más nunca. Yo por lo menos nunca vi a Juan Guaidó siendo entrevistado en Venevisión. Y cuando hablo de Juan Guaidó, bueno, todo el mundo conoce mi posición con respecto a su interinato, pero de cualquier manera era una persona que podía generar una opinión importante. Ni lo vimos ahí, ni lo vimos en otros canales, por supuesto, bajo un permanente acoso y también algo que yo he censurado en muchas ocasiones, y valga la redundancia, que es la autocensura. Lo cierto del caso es que me pareció muy interesante la entrevista, a diferencia de otras entrevistas. No me gusta criticar el estilo de mis colegas, porque todos los que estamos aquí estamos expuestos. Además, cada quien tiene su estilo, pero la entrevista, estaba absolutamente seguro que la entrevista de Edmundo González Urrutia con Margarita Oropesa iba a tener otra dimensión, otra escala y otro desenvolvimiento, porque permitió que el candidato diera respuestas a una cantidad de interrogantes que son muy importantes para el país, más allá de la polémica, más allá de la diatriba y más allá de todo lo que envuelve esta circunstancia. Desde luego que la polémica, la diatriba, forman parte de la noticia, pero en un país donde pareciera haber orfandad de liderazgo, en un país donde en efecto hay una arbitrariedad tajante y contundente de parte de quien maneja todos los hilos del poder, este tipo de cosas terminan siendo unos sucesos extraordinarios. Con relación a la entrevista, bueno, vimos a un González Urrutia en su justa dimensión, lo que es sin poses y hablando con claridad. Y además algo que me pareció muy importante, que creo que la presencia de González Urrutia contribuye a elevar el nivel del debate, lo contribuye indudablemente y bueno, creo, además de eso, les voy a decir algo para quienes no conocen a González Urrutia y para quienes quieren saber cómo llegó a esa posición, inicialmente una posición en la cual lo inscribieron para preservar esa posibilidad y luego fíjense lo que ha terminado.
convirtiéndose en candidato de la plataforma unitaria al impedirse la inscripción de toda la historia que ustedes conocen. Pero él llega allí, mis amigos, porque durante mucho tiempo se mantuvo como asesor y como uno de los principales actores de la anterior mesa de la Unidad Democrática, ahora devenida en plataforma unitaria, y ha trabajado en el tema de las políticas públicas, en la asesoría de los problemas internacionales, de manera que ha estado consustanciado de cualquier manera con la situación por la que está atravesando este país. Pero como embajador de carrera, a diferencia de otros embajadores que ha nombrado este gobierno, eh, incluso sin respetar la carrera diplomática, este es un embajador de carrera, un hombre formado en la escuela diplomática, ejerció dos funciones en Argel y en Argentina, le tocó ser embajador de Chávez y no como dicen por ahí de una manera cacciosa, que fue embajador de Chávez, no, sino que en el proceso de transición, como ocurre normalmente en todos los países, los embajadores que están en el momento, que los gobiernos cambian, algunos se quedan incluso, porque para eso son embajadores de carrera. Y en el caso concreto de Gonzalo Urrutia le tocó transitar un tiempo como embajador en Argentina hasta que el presidente Chávez decidió cambiarlo. Pero normalmente en estos casos hay continuidad administrativa. Eso para que quede totalmente claro para quienes puedan confundirse de que fue embajador de Chávez. No es que hay muchos que fueron embajadores cuando llegó este gobierno. Obviamente un gobierno nuevo que tampoco tenía manejo del tema internacional como lo tiene en este momento. En este momento en la carrera de diplomático prácticamente ha sido reemplazada más por lo ideológico y el gobierno ha sido astuto en la colocación de los hombres clave para el desempeño de las políticas internacionales. Y fíjense ustedes que tanto fue así que durante 7, casi 8 años, el canciller de la República Venezolana fue Nicolás Maduro. Era el hombre que encajaba como anillo al dedo perfecto para la política internacional que el presidente Chávez quería desarrollar. Es decir, y además de eso también tenemos que decirlo con toda franqueza, el nombramiento de los embajadores de cualquier manera es potestativo del jefe del Estado, que se estila, que es lo prudente, que es lo lógico, que un alto elevado de diplomáticos de carrera ocupen esta cartera. Pero cuando hay intereses de carácter ideológico, esto no opera. Pero hablo de ello para precisar un poco sobre la figura de Edmundo González Urrutia. No es una persona que estaba en su casa, en sus cuarteles de invierno, y lo llamaron a última hora como una tapita, término que no me gusta mucho, y al final terminó siendo candidato. No, está muy bien consustanciado con el tema de las políticas públicas que ha venido desarrollando durante mucho tiempo la instancia de la anterior mesa de la Unidad Democrática y ahora plataforma unitaria. Con relación a su planteamiento, pues, yo creo que ha sido bastante moderado y guarden eso por ahí lo que le estoy diciendo. Creo que su presencia está contribuyendo firmemente a elevar el nivel del debate porque lamentablemente la política se nos ha convertido también, independientemente de todas estas cosas que durante mucho tiempo tratamos de aclarar y de advertir, sin ser los oráculos ni los magos, pero indudablemente que cuando el debate pasa a un lenguaje chabacano, pues está perdiéndose una muy buena oportunidad de clarificar muchas cosas, sobre todo en unos momentos donde el ciudadano venezolano, no solamente el venezolano, sino que en América Latina ha venido experimentando un desplazamiento de las plataformas tradicionales de los partidos políticos para insurgir con nuevas figuras y nuevos partidos. Eso está ocurriendo en la América Latina y fíjense, ya Venezuela está más o menos, está surgiendo a través de una candidatura sobrevenida que yo no podría decir que es el outsider. Yo no diría que es el outsider porque yo más bien diría que es un insider porque estaba adentro. El outsider cuando aparece de la noche a la mañana, además con intenciones de lanzarse. En el caso del propio González Urrutia, él mismo lo dijo, esto
no estaba en mis planes. Por otro lado, mis amigos, quiero hacer un comentario con relación a algunas voces que nos han llegado, amigos cercanos que nos han dicho y que están preocupados con relación a la estructuración de los comandos de campaña del candidato de la plataforma unitaria. Bueno, yo voy a emitir mi opinión. Primero, el señor González Urrutia no es el candidato de 20, ni de ningún otro partido que lamentablemente, por razones que todos conocemos, no haya sido legalizado. El candidato González Urrutia es el abanderado de la plataforma unitaria, que es una alianza de partidos. Mal podrían entonces, lo que mucha gente me dice, que han tratado de capitalizar los comandos de campaña, excluyendo a mucha gente incluso con algunas ventajas sobre otros. Y eso es un precedente muy malo, porque después terminan echándole la culpa al Consejo Nacional Electoral. Y yo no voy a sacar y ni voy a defender el Consejo Nacional Electoral, pero cuando no se está organizado y no hay testigos y no hay coherencia en el marco de lo que se está haciendo, pues pueden ocurrir este tipo de cosas. Pero sigue persistiendo los comandos que en su momento, cuando estaba en la candidatura de la doctora Corina Llori, se establecieron unos comandos donde todos los coordinadores fueron del partido 20, pero resulta que 20 no tiene tarjeta, ni está presentando candidato. El candidato es el señor Urrutia, González Urrutia, que representa a todos los partidos, a toda esa alianza opositora, incluyendo 20. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que hay preocupación de expertos electorales en cuanto a lo que podría ser el manejo del padrón electoral, que normalmente se maneja con la experiencia, con todos los años acumulados de los partidos políticos, incluyendo 20, porque no olvidemos que la candidata María Corina Machado viene de la organización Súmate, pero hay algunas cosas que deben ajustarse allí y de esto les voy a decir algo, no voy a seguir comentando. Tengo algunas opiniones con relación a la estructura de los comandos de campaña, pero pueden estar en manos de personas que no representan una cosa, es que representen al partido del cual eh, pertenece la ganadora de las primarias, pero ya no es el candidato. Este candidato es el candidato que eligió afortunadamente con el concurso de todos la plataforma unitaria. Entonces mal podrían establecerse esos comandos que de plano y de hecho, incluso aún siendo María Corina la candidata, resultaban también demasiado alados hacia una circunstancia particular, cuando lo que este país lo que está reclamando es unidad. Me voy a referir muy poco durante todo este tiempo a ello para no contribuir a que esto pueda generar incertidumbre dentro de la población venezolana, que definitivamente, mis amigos, ha decidido cambiar. Eso es lo que están mostrando las encuestas. Vamos a aprovechar la oportunidad antes de pasar a la entrevista que ya estamos haciendo. Ya Antonio está haciendo contacto con nuestro invitado en la mañana de hoy, Richard Casanova, pero antes quisiera compartir con ustedes algunos mensajes. Muy buenos días, Jairo. Excelente la entrevista con González Urrutia. Creo que tenemos candidato y creo que tenemos presidente, dice esta persona. Buenos días, Jairo. La censura es algo terrible y los cisneros están cuadrados con el gobierno. Buenos días, Jairo. Vamos a esperar el desenvolvimiento del día de hoy porque con toda seguridad, si el Venevisión no cuadró esta entrevista con el gobierno, hoy le sale CENIAT. Fíjense ustedes hasta dónde hemos llegado con estas circunstancias, ¿no? Buenos días, Jairo. Bueno, aquí seguimos trabajando. Nosotros estamos trabajando con mucha fortaleza para garantizar el triunfo. No importa que no nos metan en el comando. Fíjense, lo que le estoy diciendo es que tener muchísimo cuidado, porque ya en el pasado han habido algunas controversias de ese tipo, de que hay un comando de campaña, al final ponen un comando de campaña donde está mucha gente, pero entonces hay un comando de campaña oculto donde se toman las decisiones. Y bueno, como dice mucha gente por ahí, es que no se aprende la lección.
Bueno, esperemos que esto no pase a mayores, sobre todo la gente que tiene esta expectativa con relación a las próximas elecciones. Jairo, buenos días. Venevisión anuncia que transmitirá la entrevista, que transmitió la entrevista y que ya la tiene en su canal YouTube. Yo no creo en eso de que ya empezó la transición. Algo hay de todo esto detrás del gobierno. Buenos días, Jairo. Caramba, ¿cuándo saldremos de este desastre del municipio Carrizal? De verdad, hemos denunciado varias veces a través de su programa la situación en José Manuel Álvarez, pero no andan pendientes es de otras cosas. Ojalá pongan atención a este mensaje. Buenos días, Jairo. Con respecto a las inhabilitaciones de nuestros alcaldes, en particular Hoxie, estoy impactado del desprecio que le tienen a las personas que han desarrollado un buen trabajo. Esto demuestra que hay oscuros personajes que desean ponerle mano a la alcaldía. Sigo con la mensajería de texto. Buenos días, Jairo. Por favor, agua urgente. Este gobierno prometió agua en los Altos Mirandinos y los teques creen que somos camellos. Buenos días, Jairo. El tema en Montaña Alta es grave. Nosotros cada vez que llueve nos preocupamos muchísimo, dice esta persona. Buenos días, Jairo. La vía que va hacia Lagunetica es un verdadero desastre. ¿Qué están esperando? Que ocurra una tragedia. Buenos días, Jairo. El alcalde del municipio de Huaycaipuro solamente limpia por donde pasa la reina. Y métete barrio adentro para que veas lo que es bueno. Lamentablemente, este alcalde es muy efectista, dice esta persona. Buenos días, Jairo. Estamos llegando al 1 de mayo. ¿Con qué nos irá a salir este gobierno? De verdad que sí, no se dan cuenta que nos estamos muriendo de hambre. Bueno, amigos, parte de la mensajería que nos llega a esta hora en su programa Frente a Frente. Bueno, mis amigos, también me toca hacer una pausa para darle paso a nuestra conversación en la mañana de hoy con Richard Casanova, arquitecto Richard Casanova, miembro de la directiva del Colegio de Ingenieros de Venezuela, diputado, legislador por el Partido Primero Justicia en el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui y analista político. Además, durante mucho tiempo estuvo vinculado a este Estado Miranda y concretamente a los Altos Mirandinos. Amigos, una breve pausa aquí en su programa Frente a Frente e iniciaremos esta conversación con el diputado Richard Casanova. Ya venimos. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Les recuerdo que esta noche a las 8 de la noche, en reposición, usted puede ver de nuevo Frente a Frente, que estará disponible en las próximas horas en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Tal como les dije en el segmento anterior, hoy vamos a conversar en la mañana de hoy con un viejo amigo, un antiguo amigo, dice Rafael Quiroz. Estuvo haciendo vida política, por cierto, aquí en el estado Miranda, fue diputado de la entonces Asamblea Legislativa del estado Miranda, se radicó en el oriente del país, pero sigue activo en política, además es directivo del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Me refiero al diputado Richard Casanova. Richard, te doy la bienvenida. Buenos días, frente a frente. Buenos días, Jairo. Gusto, un placer de verdad compartir contigo. Muchos años de amistad y bueno, no había tenido el privilegio de compartir esta tribuna tan valiosa que tienes tú siempre activa. Bueno, y esperemos que sean muchos años más, muchos de salsa también, ¿no? Claro, así es. Bueno, Richard, una situación particularmente atípica, lo que está ocurriendo en la política venezolana, y parece que los venezolanos nos hemos ido acostumbrando a toda y cada una de las circunstancias que surgen
y que nunca pareciera que están las reglas de juego listas y claras, sino siempre está complicada la situación, especialmente para la oposición venezolana que busca un proceso de cambio. ¿Cómo está viendo las cosas luego de toda esta situación por la que ha transitado la oposición venezolana? Bueno, te adelanto que yo tengo una percepción muy optimista con relación al futuro. No una ingenuidad, no un optimismo ingenuo, sino lo que vengo percibiendo a lo largo y ancho del país, porque además desde la Fundación Construye el País y del Colegio de Ingenieros, me ha correspondido esa labor de visitar distintos estados y adelantar un programa que estamos desarrollando conjuntamente con los liderazgos municipales. Esa percepción directa de la calle, desde el Zulia hasta Carúpano, desde La Guaira, ahorita vamos, la semana que viene vamos a Amazonas y vamos a Apure, pero hemos estado en Del Tamacuro, hemos estado, y la percepción que tengo me hace sentir de verdad muy optimista con relación al futuro. La gente está decidida a un cambio. No es cierto que el país se ha acostumbrado a vivir bajo unos términos marcados por el autoritarismo. No es cierto, este país no se resigna. Quizás ha estado buscando nuevas alternativas, nuevas oportunidades, pero después de más de 25 años, más de 20 años, prácticamente 25 años de un gobierno que ha hecho todo para doblegar a la sociedad democrática, todo, no ha habido nada que no hagan, que no utilicen los recursos del Estado para torcer la voluntad, para aprovecharse las necesidades humanas. No, han hecho de todo, una brutal represión, y sin embargo tenemos un país firme. El resultado final es que el gobierno tiene una bajísima popularidad. Yo llegué a ver encuestas donde el presidente Chávez tendría cerca del 80% de apoyo. Hoy las encuestas más benévolas le dan un 15% de apoyo al gobierno. Algunas encuestas aparece Nicolás Maduro en torno a un 9%. Entonces, por supuesto, esta situación los llena de angustia. Estos números sugieren que hay un 85, quizás un 90% del país que está comprometido con un cambio, está a la expectativa de un cambio. No necesariamente están en la oposición, pero es claro que no están respaldando al gobierno. Entonces, las recientes decisiones por parte del liderazgo político nacional de María Corina Machado, de Manuel Rosales, de la plataforma unitaria, de todos los partidos que forman parte de la plataforma unitaria, incluso más allá de la plataforma, se ha hecho un gran esfuerzo unitario, y eso es una señal muy positiva. Luego te agrego un último comentario sobre este particular. Eh, Jesús Seguía está haciendo unas encuestas y él comparte un link para uno ver en vivo, en tiempo real, el resultado de las encuestas, etcétera, por la tecnología que está utilizando. Y bueno, hoy estuve viendo los resultados de esas encuestas, y la participación, la disposición a votar es altísima, muy alta, muy alta. Quizás vamos a tener uno de los procesos electorales con la más alta participación según estas encuestas. Vamos a ver, todo está en el camino, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero todo indica que estamos avanzando hacia un cambio y hacia una transición, que yo creo que el tema importante es entender este proceso no como un desplazamiento del poder, no como una revancha, no como la búsqueda de tierra arrasada, nada de esas cosas, sino cómo construimos una transición democrática, cómo reconciliamos al país, y no me refiero a las cúpulas, me refiero a las bases de la sociedad venezolana, para que vuelva a ser ese país de solidaridad, de fraternidad, de compromiso, de vecindad, de civilización. Nosotros hemos sido siempre un ejemplo de civilismo, de, de compromiso con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Entonces, bueno, yo creo que ese es el país que tenemos que recuperar. Ahora, Richard, fíjate, todo eso es el escenario
perfecto, el escenario ideal y el escenario por donde debe transitar un país en libre democracia. Pero bueno, las circunstancias han sido muy difíciles. Ya la oposición venezolana ha superado un trance y todavía se sospecha o se infiere que podrían ocurrir algunos tropiezos que podrían limitar la candidatura del abanderado de la plataforma unitaria, que en esta vez cuenta también con el apoyo del partido Movimiento por Venezuela y un nuevo tiempo. ¿Tú crees que esos inconvenientes están sorteados o que todavía aún a la oposición venezolana le falta transitar un plan B? Bueno, yo creo que nadie puede dar por sentado que esas cosas no sucedan. Estamos en un país signado por la incertidumbre. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, pero además sabemos qué tenemos enfrente. Tenemos a un gobierno que ha demostrado que está dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder y estas cosas no podemos descartarlas de plano. Ahora, yo creo, simplemente es una percepción, y además muy personal, que el gobierno va a pensar mucho tomar una decisión de ese tipo. Fíjate tú qué pasó cuando el gobierno de manera insólita impidió la inscripción de Corina Lloris, porque la inhabilitación de María Corina Machado es ilegal, es arbitraria, es inconstitucional, pero todo el mundo presumía que el gobierno iba a sostener esa condición de inhabilitación hacia María Corina Machado, a pesar de haber ganado de manera muy clara, muy amplia, las primarias que eligieron a la candidatura de la oposición y a pesar de lo que estaba planteado en el Acuerdo de Barbados. Pero luego de eso vino el episodio de Corina Lloris, que es verdaderamente insólito. Ahí el gobierno traspasó todos los límites, cruzó la raya roja, dejó en evidencia pues la situación, el nivel de desespero que tiene el gobierno frente a la posibilidad de una derrota. ¿Cuál fue el resultado de esa operación? Que incluso aliados muy cercanos al presidente Maduro, como el presidente Lula da Silva de Brasil o como el presidente Gustavo Petro de Colombia, salieron a reaccionar inmediatamente. Dijeron, bueno, así no puede ser. Eh, no puede ser por una sencilla razón. El gobierno venezolano necesita un mínimo de legitimidad para poder tener viabilidad política. Me refiero a que ya no es un problema solo de la voluntad de lo que el gobierno quisiera hacer. Si dependiera de lo que el gobierno quisiera hacer, ten la certeza que se hubiesen apropiado de la tarjeta de la MUD, como se robaron la tarjeta de Primera Justicia para enredar más el panorama político. Pero el costo político de apropiarse de la tarjeta de la unidad y de dejar al 80% del país, porque ese sería el mensaje, que estás dejando al 80% del país sin opción electoral, generaría un cisma que va a complicar muchísimo la situación del gobierno, que ya la tiene muy complicada por varias cosas. La primera, por el conflicto interno que existe dentro del PSUV, cuyas expresiones la hemos visto últimamente, por ejemplo, con la detención de Tarela y Sami. No es ninguna lucha contra la corrupción, no fue que de pronto les entró un virus de honestidad y salieron a combatir la corrupción. No, eso no pasa de factura, son los conflictos internos. Aprovecharon, esperaron este momento para tratar de hacerlo en el preámbulo de la campaña electoral y tratar de sacarle provecho político a esa operación. No les resultó, por supuesto. Todo el mundo sabe las relaciones que hay entre Nicolás Maduro y Tarela y Sami, entre Mira, Chávez y Tarela y Sami. Entonces, tengo que hacer una esos pausa. cuentos no se los Permíteme, come nadie. permíteme que ¿Cómo hagamos no? pausa. Al hacer esta pausa podemos desarrollar y quiero dejar una inquietud más que una pregunta. ¿Por qué crees tú que el gobierno no tomaría la decisión, después de que hemos visto todo lo que hemos visto, de anular cualquier circunstancia que pueda evitar
que participe tanto la tarjeta o el candidato. ¿Por qué crees tú? ¿Cuáles crees tú que serían los riesgos y de qué crees tú que se está cuidando el gobierno? Mis amigos, tengo que hacer una pausa y al regreso continuaremos conversando con el diputado Richard Casanova, dirigente político del partido Primero Justicia. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos, en Frente a Frente. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Estamos conversando en la mañana de hoy con Richard Casanova, el arquitecto Richard Casanova, diputado del Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui, y también lo fue de la antigua Asamblea Legislativa del Estado Miranda. Estaba desarrollando Richard, estaba hablando incluso del tema de Tarek El Aissami y su vinculación con el gobierno, y que todo esto forma parte de una mascarada, una burbuja para tratar también de desviar los temas, pero a la vez yo te dejé una inquietud. ¿Cuáles crees tú que serían los riesgos o qué limitaría al gobierno en este momento a sacar de circulación la opción electoral de la plataforma unitaria? El gobierno está en una situación de mucha fragilidad. Primero, desde el punto de vista del respaldo popular, ya lo comentamos antes. Segundo, tiene conflictos internos dentro del partido. Lo estaba comentando en el segmento anterior. La detención de Tarek El Aissami no es una repentina lucha contra la corrupción, sino producto de todos estos conflictos internos, y siguen los conflictos internos, aunque los manejan hacia afuera muy bien. Pero además de eso, yo le agrego algo que es muy importante, Jairo, es que el gobierno ha dicho que hay conspiraciones militares. Ha acusado a la oposición de ser parte de esas conspiraciones. Pero la verdad, y está muy claro, que el gobierno ha insistido muchísimas veces diciendo que las Fuerzas Armadas son chavistas, revolucionarias, bolivarianas y no sé qué, y que eso forma parte pues de la revolución. En consecuencia, si las Fuerzas Armadas son, como ellos dicen, parte de la revolución chavista bolivariana, y hay un conflicto y hay conspiraciones, un problema interno entonces también del gobierno. Además que es obvio que la oposición no tiene ninguna influencia en las Fuerzas Armadas como para armar esas conspiraciones. Entonces, eh, resumiendo, está en una extrema fragilidad desde el punto de vista del respaldo popular, tiene conflictos internos, hay conflictos militares y hay una situación internacional que es muy, muy comprometedora desde el punto de vista de la geopolítica mundial. Por eso la respuesta de sus propios aliados, de Lula y de Petro. Entonces, una decisión de ese tipo sería francamente descabellada y tendría reacciones que no pudiéramos, y yo no quisiera ahorita imaginar o especular sobre ella, pero es claro que afectaría severamente la gobernabilidad, la estabilidad, la precaria estabilidad que tiene el actual gobierno, y podría comprometer sus relaciones futuras e inmediatas en relación con el panorama internacional. El gobierno necesita dejar, aunque sea una rendija, para que el 80% del país participe. El gobierno no tiene posibilidad de salir exitoso de una operación donde deje a ese 80% de los venezolanos sin opción electoral. Eso sería una Eso situación te sorprendería. verdaderamente desastrosa para el gobierno. Eso ¿Ah? te sorprendería. ¿Lo qué, perdón? Eso te sorprendería. Yo creo que no lo harían. Ahora, si lo hacen, sería un gran riesgo para ellos, y sería plantear un escenario totalmente distinto ya. Entonces, ellos estarían colocando no solamente en el terreno de la política nacional, sino en el terreno de la política internacional, estarían colocando las cosas en otro terreno, pues, ¿no? Ya no es la prohibición de que inscriban a Corina Llori como una arbitrariedad simplemente porque no me da la gana, que ya es bastante grave, sino que ya es una cosa que adquiere unas dimensiones
que compromete seriamente la gobernabilidad, la estabilidad del propio gobierno. Y, Y en esta situación de conflictos internos, yo y- presumo que el presidente Nicolás Maduro va a calcular muchísimo una jugada de ese tipo, muy riesgosa. Y bueno, yo, como te dije al principio, no descarto nada, vivimos en escenarios de máxima incertidumbre, no descarto nada, pero estimo que sería un gravísimo error del gobierno tomar una decisión y de el esa naturaleza, escenario, o lo Richard, hubieran tomado ya desde hace tiempo. y el ¿Perdón? escenario de suspender las elecciones, porque hay que plantearse todo, hay que plantearse Eh, todo, porque aquí es posible todo. eso es hasta más factible porque el gobierno eh, trataría de ver si puede ganar tiempo, aunque una decisión de ese tipo va a depender de el costo-beneficio y de lo que pueda aprovechar el gobierno en ese tiempo. Es decir, suspender la elección es ganar tiempo, ¿para qué? O es poner más tiempo la moledora a trabajar, la moledora del liderazgo del gobierno, pues, la molienda. Eh, Porque yo entiendo que adelantaron las elecciones para evitar que la tendencia a la baja en todas las encuestas no llegara a los niveles que pudiera ser verdaderamente trágicos para ellos. Todavía están en unos niveles del 9%, 10 o 12%, y ellos calculan que a lo mejor en la campaña pueden llegar a 20, y ellos sueñan con que este panorama de candidaturas pseudo opositoras va a lograr dividir a los venezolanos, y si logra dividir la votación y logra promover la abstención y todas estas arbitrariedades tienen el objetivo de promover la abstención. Entonces, el cálculo del gobierno es seguir haciendo arbitrariedades para promover la abstención y desarrollar de alguna manera, fortalecer unas candidaturas, hacer algunos enroques, etcétera, para ver si pueden dividir. Yo creo que les va a salir muy mal las dos cosas. Creo que la gente va a salir a votar y creo que nadie se come el cuento de estos candidatos pseudo opositores que todos están con tarjetas robadas o con un historial de colaboración, de ser aliados abiertamente del gobierno. Entonces, la gente ya no se chupa el dedo, ¿no? Hablemos del candidato Edmundo González Urrutia. Ayer, por cierto, bueno, ayer fue trending, es increíble, ¿no? A dónde hemos llegado los venezolanos, ¿no? A dónde ha llegado la política, los escenarios que estamos pisando, que lo que normalmente es una entrevista llana y simple se convirtió, y era más noticia el hecho de que Venevisión estaba entrevistando a la colega Margarita Oropesa al candidato González Urrutia, que el mismo contenido, la misma narrativa que estaba expresando el candidato. Bueno, y ahí hay varias lecturas, la gente también especula. Uno dice, bueno, esto es un síntoma de que ya el gobierno comenzó a entender la transición. Otros decían, bueno, que se estaban arriesgando. En fin, lo cierto del caso es que fue una comparecencia, a mi juicio, bien interesante, donde pudimos ver un perfil bastante amplio del candidato de la plataforma unitaria. Tú que estás caminando el país, tú que estás activando, ¿cómo se percibe la presencia de este candidato sobrevenido a última hora, como es el caso de Edmundo González Urrutia? Ya tú explicabas todos los antecedentes, pero ¿cómo se está percibiendo? Y si tienes algún comentario con relación a esa entrevista del día de ayer con la colega Margarita López. Sí, yo vi la entrevista ayer en la mañana, la primera, a las 8 de la mañana, un domingo. Uno presume que mucha gente no va a verla. Yo estoy levantado siempre hasta los domingos muy temprano, pero parece ser que tuvo una enorme sintonía en la entrevista. Y bueno, no vamos a hacer especulaciones, pero sin duda que es una buena señal que Venevisión haya invitado a el candidato presidencial de la plataforma unitaria. Entiendo que va a invitarlos a todos, pero sin duda es una buena señal. Ahora, no quiero yo presumir ninguna cosa, sino más bien
tomar nota de esa buena señal y seguir a la expectativa de ver cómo avanzan las cosas. En ese programa, por supuesto, vimos al doctor González Urrutia haciendo gala de una moderación, una prudencia, eh, que es propia de los diplomáticos. Y si algo me entusiasma, yo lo decía hoy en un grupo de estos de WhatsApp donde estábamos conversando estos temas, decía, si algo me entusiasma mucho de la candidatura de González Urrutia, es que primero no es un advenedizo a la política, es un hombre que ha estado al servicio de la República, del Estado venezolano durante mucho tiempo, es decir, conoce la dinámica del Estado y eso es bien importante. Pero además de eso, como todo diplomático, tiene una habilidad para la negociación, tiene paciencia, tiene mucha tolerancia, tiene un uso muy apropiado del lenguaje, no va a caer en Eso a tu provocaciones. juicio eleva el nivel del debate, Richard, pero hagamos algo. Tengo que hacer de nuevo la pausa y Sí, cómo desarrollamos no. bien el tema del candidato de la plataforma unitaria y además de eso quisiera saber qué has percibido tú de la gente en la calle porque está recorriendo todo el país. Amigos, estamos conversando con el diputado al Consejo Legislativo del Estado de Anzoátegui, dirigente de Primero Justicia, Richard Casanova. Al regreso dejamos pendiente el desarrollo de la candidatura, de la percepción que tiene nuestro invitado en la mañana de hoy. Y además de eso, por supuesto, voy a aprovechar la oportunidad para hablar de este tema de la judicialización de su partido Primero Justicia y las acciones que en todo caso ellos están asumiendo. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos, en frente a frente. Ya de regreso, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Recuerden, esta noche a las 8 en reposición, Frente a Frente, disponible en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Conversando en la mañana de hoy con el arquitecto Richard Casanova, dirigente del partido Primera Justicia y actual legislador del Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui. Y quiero hacer también una aclaratoria válida, pero bueno, esta confusión de cosas, Richard, en efecto, fue representante, diputado por el Estado Miranda, pero al antiguo Congreso de la República. Lo que pasa es que en aquella época que uno también se desempeñaba por allí, coincidíamos mucho porque bueno, los diputados estaban como muy vinculados a toda la actividad. Así que, bueno, valga la aclaratoria. Bien, Richard, estamos hablando de González Urrutia, tú hablabas de su lenguaje, de su tratamiento, de todo este escenario, la capacidad de negociar, pero yo también había dejado pendiente el tema de cómo se está percibiendo, porque eso está cambiando pitcher del bullpen cada rato también genera cierta digo, expectativas, porque se trata de una figura que está recién apareciendo en la escena política, aun cuando viene precisamente de la política, porque quieras o no, la diplomacia también es política. Sí, bueno, hay que tener claro que Gonzalo Urrutia no viene de la política partidista o la política de calle, sino ha estado en función de embajador, ha estado cumpliendo funciones de Estado. Entonces, pero lo determinante aquí, Jairo, es que lo que va a poner en marcha toda esta gran maquinaria es la sumatoria de fuerzas que hay en torno a González Urrutia en primer lugar y en segundo lugar la disposición, el compromiso de cambio que hay en Venezuela. Fíjate tú lo que pasó también con la candidatura de Corina Lloris, que solamente era conocida en el mundo académico y apenas María Corina la designó como la candidata, apareció en todos los estados, en todas las ciudades. O sea, esto es un tema
que al final la gente lo que quiere es que se produzca un cambio en Venezuela. Si el candidato es María Corina, bueno, ideal. Si no es María Corina, cualquier candidato que se decida de manera unitaria sirve a los propósitos de esta transición a la democracia que está anhelando el país. Y por eso la importancia de esas características de González Urrutia no es solo para elevar el nivel del debate, que es necesario elevarlo, hay que recuperar la tolerancia y el respeto en el debate político. Pero no solamente eso, sino que vienen tiempos muy complicados donde esas habilidades para la negociación, esa paciencia, esa tolerancia, esa forma adecuada de manejar asuntos delicados propios de los diplomáticos nos va a ser muy útil porque la transición que viene no va a ser nada sencilla. Bien, Richard, el tema Eso, de Primera Justicia. La tarjeta de Primera Justicia estaba stand-by. No, ustedes no hacían uso de la tarjeta, pero la tarjeta no tenía en ese momento ninguna junta ad hoc. Casualmente, quien asume esta junta ad hoc viene del estado donde tú haces activismo político, donde resides, que es del estado Anzoátegui. ¿Cómo se ha recibido esto? Obviamente que ha generado una reacción de varios dirigentes de tu partido, pero ¿cómo lo están manejando dentro de Primera Justicia? Porque ciertamente José Dionisio Brito viene también de las filas de Primera Justicia. bueno, tú sabes que no es un lugar común lo que estamos diciendo nosotros, es una verdad. Las siglas de Primera Justicia podrán robársela, apropiársela de manera indebida, pero no van a poder secuestrar el sentimiento de cambio que embarga al país y los justicieros somos parte de este país. Sentimos esta necesidad de cambio, tanto como la puede sentir cualquier otro venezolano que está sufriendo las penurias de vivir bajo este gobierno. Entonces, no será inútil cualquier cosa que hagan para tratar de frenar esa voluntad. Será inútil ese esfuerzo por generar esa confusión. Verán a José Brito disfrazado de justiciero, tratando de engañar a la gente, pero mira, este es un pueblo muy inteligente. Fíjate tú que en las primarias hicieron muchas maniobras, nos quitaron el apoyo del CNE para no contar con los centros de votación, complicar los sitios de donde la gente iba a ir a votar y la gente averiguó como sea, averiguó dónde votaba y la votación fue masiva. Incluso te lo digo con propiedad, incluso en los campos donde las limitaciones en términos de comunicación son muy marcadas, la gente averiguó dónde tenía que ir a votar y entonces todo el mundo, me lo decían gente que vivía en caserío, me decía, mira, ya yo averigüé dónde tengo que ir a votar y yo voy a ver cómo voy para allá. Entonces, creer que van a engañar a los venezolanos es un craso error, es subestimar al pueblo venezolano, es creer de verdad que, y eso forma parte de los errores del gobierno, de verdad creer que los venezolanos somos pendejos, como decía Uslar Pietri. No, vale, aquí no hay luz, no hay agua, no hay gas, pero tampoco hay pendejos en Venezuela. Entonces, aquí la gente sabe que hay una candidatura unitaria, que la tarjeta es la tarjeta de la unidad, de la MUD, y cualquier otra cosa no está en sintonía con la decisión de cambio que ha tomado el pueblo venezolano. A Richard, mí no me preocupa ese robo de la tarjeta. Además, ya nosotros teníamos esa tarjeta en el limbo, nosotros ya teníamos el plan de trabajar con la tarjeta de la unidad y punto. O sea, no, a nosotros no nos afecta en nada y eso no va a cambiar el resultado electoral. Richard, la propuesta que ha hecho Primera Justicia con relación a una transición y cuáles creen ustedes, en el caso tuyo, que eres un técnico y que has estado haciendo algunas propuestas concretas en el estado de Anzoátegui que le hemos hecho seguimiento, ¿cuáles crees tú que son las medidas de emergencia de un país que saldría de un gobierno continuista de 25 años, donde indudablemente
corregir las cosas no va a ser sencillo. Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas sobre las cuales hay que decidir rápidamente. La primera cosa, bueno, hay que liberar los presos políticos y restituir las garantías a todas las personas que han estado exiliadas, abrir las puertas para que todo el mundo pueda regresar que quiera regresar. Mucha gente no va a regresar hasta que no se recupere el país y por eso la otra decisión tiene que apuntar a la recuperación económica de Venezuela. Y eso tiene dos componentes a mi juicio. En primer lugar, hay que recuperar la calidad y la prestación de los servicios públicos en Venezuela. No es posible, no solamente eso tiene un impacto tremendo en la calidad de vida de los venezolanos, el vivir sin agua, sin luz, con todas las dificultades que tenemos en materia de servicios públicos, tiene un impacto directo en la calidad de vida, sino que es determinante para cualquier plan de desarrollo. No hay posibilidad de desarrollo turístico, de desarrollo industrial, de desarrollo comercial, si no tenemos agua, si no tenemos luz, si no tenemos transporte. No es posible, no son viables ninguna ciudad si no tenemos aseo urbano. No es necesario recuperar la prestación de los servicios de gas doméstico, etcétera, etcétera. Los servicios de comunicaciones se han convertido en un servicio básico también. Entonces, uno de los componentes es recuperar los servicios públicos y para eso hay un plan y hay unas políticas que se han estado discutiendo ampliamente. Yo he participado en muchas de ellas y te puedo garantizar que hay un esfuerzo serio en ese sentido. Y el otro componente de eso tiene que ver con las políticas económicas y con dar garantías a los inversionistas para atraer capital privado y restablecer las posibilidades de financiamiento a través de los organismos multilaterales. Ok, Richard, me queda escaso un minuto. No, quisiera aprovechar para conocer si en el estado de Anzoátegui se está preparando, ya está el padrón electoral, una de las cosas más difíciles. Tengo solamente un minuto para ello. Sí, sí, cómo no. Hay todo un equipo de la unidad. En el caso de Primero Justicia, tenemos a nuestro secretario de organización, a nuestro equipo electorales, en todas las parroquias, las 55 parroquias del estado, se está trabajando centro de votación por centro de votación y yo estoy seguro que vamos a tener toda la unidad en este esfuerzo conjunto. Vamos a garantizar las más de 500.000 personas que hacen falta para esta maquinaria electoral, para garantizar la defensa del voto y hacer valer la voluntad del pueblo venezolano el día 28 de julio. Bueno, Richard, te agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado en la mañana de hoy. Tendremos oportunidad en la medida que esta campaña transcurra de conversar de nuevo, profundizar en algunos otros temas que se nos han quedado pendientes. Te agradezco muchísimo y vamos a estar pendientes. Mis amigos, ha sido Richard Casanova, legislador del estado Anzoátegui, el Consejo Legislativo. Recuerden, esta noche a las 8 frente a frente en reposición y mañana ustedes y nosotros de nuevo por aquí, por Mira TV, Canal 9 de Internet. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.